¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno. Vamos a estudiar el capítulo 24. Bien. Capítulo 24. ¿Recuerdan algo de lo que aprendimos la semana pasada? Capítulo 23. Algo que llamara su atención. Bueno, pues ya explicamos que el apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros. Este es el 4º viaje de Pablo. Ya no es un viaje misionero como tal. Se dirige desde Jerusalén hasta Roma. El mapa es pequeñito, no se ve muy bien, pero ahí está Jerusalén, ¿no? Ahí fue retenido y fue llevado a Cesarea. ¿Por qué fue llevado a Cesarea? Porque ahí es donde vivía el gobernador de Judea. Los gobernadores romanos preferían vivir en Cesarea que en Jerusalén, por cuestiones climáticas. Allí estaba en la costa, la playita, estaban mucho más fresquitos que lo que era en Jerusalén. Vimos también este mapa, porque Pablo fue custodiado por un gran número de soldados hasta Antipatris. Dijimos que hasta allí el terreno era más peligroso, porque estaba habitado por judíos, porque se daba la zona para posibles emboscadas. Desde Antipatris hasta Cesarea ya no había tal problema, porque mayormente estaba habitado por gentiles, eran lugares llanos, ahí no había problema. ¿Vale? Pues bien, vamos a comenzar el capítulo 24. Lo que sí quiero pedir es que algún hermano, para ponernos en antecedentes, nos lea los 3 últimos versículos del capítulo 23 y luego ya comienzo yo con el 24, ¿vale? Hechos, capítulo 23, versículos del 33 al 35. Hechos 23, del 33 al 35, para coger el hilo. Araceli, gracias. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Y al saber que eran de Cilicia, les dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, de modo que lo vigilaran en el preditorio de Herodes. Muy bien. Pues comenzamos con el capítulo 24, hermanos. Versículos del 1 al 9. Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 9. Hemos dividido este capítulo en 3 partes. Comenzamos con eso. 5 días después de esto que has leído, Araceli, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, en este caso abogado, llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, cuando fue llamado Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente
conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. ¿Correcto? Bien, miren, hermanos, vamos a comenzar con el versículo 1. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías desciende hasta Cesarea. ¿Qué recordamos de él? ¿Qué recordamos de ese sumo sacerdote, Tere? ¿Era muy espiritual? ¿Tenía fama de ser buena persona, de ser alguien íntegro? ¿Bonachón? ¿Manso? Era muy malo, ¿no? Glotón, avaro, ladrón, traidor. Es por eso que hay esa confusión. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Cuando Pablo se disculpa, yo les hice pronunciarse, Pablo se disculpa y, perdóname, no le había reconocido. Y nos preguntamos, ¿le había reconocido o no? Si no le reconoció, es que es cierto que Pablo arrastraba esos problemas de visión. No quedó del todo bien tras esa ceguera, camino de Damasco. Pero algunos comentaristas dicen, claro que lo reconoció, pero se está burlando de él. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se burlaría, Carmen? ¿Qué es lo que hizo Ananías que afrentó al apóstol Pablo? Una incorrección. ¿Cómo cuál? Que le pegó a Pablo. Mandó pegarle a Pablo. Sí. Y dijimos que estaba incumpliendo la ley. Porque la ley decía que dar una bofetada a un israelita era como dársela a la misma gloria de Dios. Y Pablo, con mucho gusto, con mucha delicadeza, con mucho amor, ¿qué le dice? Sepulcro blanqueado al sumo sacerdote. Que la cosa ya no empezó bien, ¿verdad, Alfredo? Porque no dice, oh, ancianos de Israel, gobernadores del pueblo, como hizo Pedro cuando fue llamado ante el concilio. ¿Cómo se dirige a ellos, Tere? Hermanos, Padres. No, pero Pablo le llama de hermanos. Estoy hablando del capítulo anterior, de la semana pasada. No se habla ahí con ningún tipo de lisonja. Se refiere a ellos como hermanos, varones hermanos. Ahí se queda la cosa. Y le abofetea. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, bueno. Digo, a ver, Sara no nos va a llegar a la vacuna. Digo, bueno, entonces le golpea. Pablo le llama sepulcro blanqueado. ¿Qué aprendimos acerca del sepulcro blanqueado? ¿Por qué pintaban los sepulcros de blanco? ¿Por qué? Para no perder la impureza. Claro, para que fueran vistos, para que ninguno por error los tocara y cayeran en esa impureza ritual que les impidiera acceder al templo. Vale, todo eso vimos de Ananías la semana pasada. Y Pablo, si no le reconoció,
lo que estaba diciendo soslayadamente es un personaje como este, que es un ladrón, un avaro, un glotón, que ha traicionado a su nación en favor de los romanos. ¿Este puede ser sumo sacerdote de esta gran nación? Muy bien. Ahora vamos a los versículos del 2 al 4. ¿Qué ven ahí? ¿Les llama algo la atención? Versículos del 2 al 4, se lo vuelvo a leer. Y ustedes me responden. Carmen, Araceli, Guadalupe. Dice el Tértulo, este orador, que hace el abogado. Dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, se está dirigiendo a la Félix, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. ¿Qué ven ahí? Adulación. El peluquero delante. ¿Quién te lo ha dicho, Rosa? Un pelote. ¿Quién te lo ha dicho? Un pelote. Adulación, pero una adulación, Rosa, nauseabunda. Porque explicamos la semana pasada que Félix no es nada de lo que Tértulo está diciendo, pero lo sabía Tértulo y lo sabía Félix. Que hay paz gracias a ti. Pero si en cuanto podía nos machacaba. Si luego explicaremos por qué le depusieron. Si no llega a ser por su hermano, se lo cargan. No olviden que este había sido esclavo. Que gracias a su hermano Palas y a la amistad de este con Claudio, en primer lugar había conseguido la libertad, ser un liberto. Y luego ser el primer gobernador romano en una provincia, habiendo sido esclavo. Pero era un sinvergüenza, Rosa. No tenía más que malas ideas. Oh, gracias a ti vivimos en paz. Tus juicios están llenos de equidad. Pero ¿qué estás contando? Ahí dorándole la píldora. ¡Oh, qué guapo eres! ¡Me encanta tu melena rubia que te llega! ¿Pero qué estás contando? ¡Si estoy pelón! O sea que este abogado, Sofía, María. tonto no es. Empieza ahí dándole cera, cerita para... Ahora luego entrará. Prometía. ¿Vale? Muy bien. Hermanos, vámonos al versículo 6. 6. Sí, 5 y 6. Dice el 5 y el 6. Porque hemos hallado que este hombre... Eso quiero explicarlo después, pero hay que hay una frase en este versículo. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Luego vamos a la acusación de este abogado. Pero hay algo que me llama muchísimo la atención. Dice que lo habían prendido, que lo habían arrestado. Eso le están diciendo al gobernador Félix. ¿Pero era verdad o no? ¿Pero qué arresto? Si lo estaban linchando. Si no llega a ser por Claudio Lisias, lo matan allí mismo. Si nosotros lo habíamos detenido. A ver, en esa frase hay un ataque subliminal, pero muy poderoso, ante el hombre que comandaba la fortaleza Antonia. Sofía, Claudio Félix, tú...
tus juicios llenos de equidad. Nos gobiernas con paz. Qué alegría cada vez que te vemos. Por eso venimos aquí y bajamos con gozo. Tú todo bueno. Tú eres increíble. Pero este que nos manda aquí no se comportó como debía. Si no hubiera metido la pata, nosotros ya hubiéramos solucionado esto sin haberte molestado a ti. Si estás aquí perdiendo el tiempo porque este otro no hizo bien su trabajo. Nosotros le habíamos arrestado, le habíamos prendido, íbamos a juzgarle conforme a nuestras leyes. Oye, si el hombre es inocente, lo hubiéramos dejado. ¿Que es culpable? Pues le acusamos, pero ¿qué estás contando, Tértulo? Si casi me matáis a Pablo. Si no es por Claudio Lisias, Pablo no sale vivo de ahí. Bien, pues ahora viene la acusación. Después de tanto peloteo, después de tanta cosa, ahora presenta los cargos que tienen contra el apóstol Pablo. Voy a volver a leer los versículos y ahí ya les pregunto, ¿de qué le están acusando? Porque este hombre no, ¿cómo se dice esto sin hilo? No da puntada sin hilo, ¿eh? Cada acusación tiene su sentido. Guadalupe, ¿tú crees que se va a preocupar en decir la verdad? La verdad no le interesa para nada. ¿Qué es lo que pretenden? Que el apóstol Pablo se ha enjuiciado, pero no por los romanos, que se lo devuelvan. Nosotros nos encargamos del asunto. Hermanos, versículos 5 y 6, ¿vale? Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es un virus, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Primero. Segundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Tercero, intentó también profanar el templo. ¿Alguna de las tres? ¿Es cierta? Miren. La primera, le acusan de provocador, de problemas y de ser un indeseable. Les leo esa parte del versículo y ustedes me explican o me dicen su opinión acerca de qué le están acusando a Pablo. Diciendo esto, ¿qué es lo que quieren causar en el gobernador Félix? Dice, porque hemos hallado que Pablo es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Por qué quiere decir esto? Carmen. Como hemos dicho otras veces, ¿no? Los romanos lo que más odiaban era la subversión, entonces... Lo único que no toleraban. Tu tiempo libre lo inviertas en lo que tú quieras. ¿Quieres ver el derbi mañana? Tú lo miras, no hay problema. Adora al Dios que te dé la gana, tampoco hay problema. Lo único que los romanos pretendían es que la cosa estuviera calmada, tranquila. El alboroto del populacho no lo consentían. Es más, un gobernante, un comandante que estuviera a cargo y lo permitiera, perdía su puesto, incluso podía perder su vida. Se permitía cualquier cosa, Alberto, cualquier cosa. Menos el levantamiento del populacho. ¡Pum! Primer tiro directo. Este que está aquí, este es un terrorista que lo único que hace es soliviantar a las masas. Están tranquilitas, pero él viene a calentarlas, a alborotarlas, a perturbar la paz de Roma. ¿De acuerdo?
que le recuerda más o menos, o quiere compararlo a Barrabás, por ejemplo. A Barrabás. Ajá. Claro. Sí. Claro. A Barrabás. Sedición. Bueno, dependiendo de cómo lo leas, dice los celotes. Hay otros que dicen los celotas, bueno, da igual. Los celotes no, igual. Sí, pero si es celotas es con C de casa, celotas. Y si es celote es con Z. Bueno, dependiendo del comentario que uno lea o del libro se habla así. Pero ven, eso suponía un problema. No iban de frente porque si no, evidentemente eran arrestados. Ahí actuaban en forma de guerrilla. Y al final lo que trataban era de conseguir el dominio de su territorio. Muy bien, Pedro, muy bien. ¿Vale? Segunda cosa. Dice que Pablo era el cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué le acusa de eso? ¿Qué le importa a Félix? Si es el cabecilla de la secta de los nazarenos o es adventista del séptimo día. ¿Qué? ¿Por qué dice eso? Eso tiene un sentido. ¿Le importaba a Félix la fe de Pablo? Pues le da igual. Que crea lo que quiera. Eso, hermanos, tiene que ver con los movimientos mesiánicos que habían en Judea. Nosotros creemos en el Señor como el Mesías único y verdadero. Pero en aquel tiempo había muchos Mesías. Había habido muchos Mesías. Y esos Mesías que muchas veces proclamaban la libertad de la opresión del pueblo, ¿qué es lo que traían? Sublevación por parte de estos. Y sabía que eso solamente se solucionaba con derramamiento de sangre. Y es lo que Félix quería evitar. Ahora, fíjense que Tértulo, el abogado, el acusador, se refiere a Pablo como pertenece a la secta de los nazarenos. Cuando Pablo se defienda, va a hablar de sí mismo como del camino. Él cambia. Bien. Pon un ratillo si no eso, papá, y que no lo vaya a pasar mal a la mujer. No, yo que estaba con el Está ahí. Bueno, hermanos, lo tercero, la tercera acusación, quería profanar el templo. Dice el versículo 6, intentó también profanar el templo. ¿Por qué le acusan de eso? Para empezar, ¿era cierto o no? Si él no hizo nada malo en el templo. No me voy a extender demasiado en esto porque luego lo vamos a explicar en la defensa de Pablo. ¿Vale? ¿Pero por qué? Lo primero ya lo sabemos. Saben que los romanos lo único que no soportan es cualquier tipo de revuelta. En segundo lugar, lo identifican con esos movimientos mesiánicos que casi siempre traían aparejados consigo sublevación por parte del pueblo. ¿Vale? ¿Lo entendemos? En tercer lugar, ¿por qué le acusan de profanar el templo? Eso le importaría a los judíos, pero ¿qué le importa a un romano? ¿Por qué? Les hago una pregunta, a ver si vamos llegando al final de este asunto. ¿A Cesarea quién descendió, según el texto que hemos leído en esta tarde? ¿Ananías? No, Ananías, los ancianos y Tértulo. Vale. Ananías, ¿quién era? El sumo sacerdote. Muy bien. Pregunta, hermanos. El sumo sacerdote y el resto de sacerdotes, ¿a qué secta pertenecían todos? A los saduceos. A los saduceos. No había sacerdotes fariseos. Los sacerdotes y el sumo sacerdote eran saduceos. ¿Y los saduceos por qué eran conocidos? Entre otras muchas cosas. Ya vimos cómo muy hábilmente la semana pasada Pablo se defendió en el Sanedrín. ¿Qué es lo que dijo?
oye, me tienen aquí porque creo en la resurrección de los muertos, de los justos y de los injustos. Diciendo eso ya se ganó a la mitad de la concurrencia. ¿A quién se ganó? A los fariseos, que creían en la tradición oral. Los saduceos no, solamente en la ley escrita, en el Pentateuco. No añadas ni un comentario más. Los fariseos también creían, además de en la ley del Pentateuco, en la tradición de los ancianos, en la tradición oral. Muy bien. Los fariseos creían en la predestinación, cosa que los saduceos no, creían en el libre albedrío. Los fariseos creían en espíritus, en ángeles y en la resurrección, cosa que los saduceos no, ¿vale? Cuando Pablo dice, yo creo en la resurrección de la muerte, ya se gana ahí a los fariseos. Y los saduceos lo detestan. Pero la cuestión, ¿por qué Tértulo le acusa a Pablo de esto? Muy fácil, hermanos. Porque los saduceos eran conocidos como el partido colaboracionista de los romanos. Los fariseos se sentirían mal, pero los saduceos estaban muy a gusto con los romanos. Ellos estaban ahí mandando, no tenían ningún problema. Entonces Tértulo dice, oye, si digo que trató de profanar al templo, Pablo lo que hizo fue quebrantar las normas y las leyes de los saduceos. ¿Y quiénes son estos? ¿Los que os apoyan a vosotros? ¿Por quién te vas a decantar? ¿Por los que están contigo, Félix? ¿O por este que está contra ti? ¿Se dan cuenta? Todo mentira. Pero eso tenía que impactar a Félix. Bien, hermanos, ¿alguna cosa más al respecto de estos versículos? ¿Han visto algo? ¿O pasamos? ¿Carmen? ¿Noé? ¿Todo bien? Bueno, pasamos. Versículo del 10 al 21. A ver qué veis. Versículos del 10 al 21. Yo aquí tengo muy poquito. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Por tanto, ahí Pablo lo que está diciendo es, tú conoces nuestras costumbres, tú sabes cómo nos movemos. Con buen ánimo haré mi defensa. Se acabó. ¿Hay adoración, Guadalupe? Le dice lo bueno que es, lo simpático y lo agradable, no le dicen nada. Dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y a mí no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, en ningún sitio. Yo no discutí con nadie, no reñí con nadie. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo lo que está diciendo es, ¿dónde están los testigos oculares de esto? ¿Dónde están? Pero esto te confieso, que según el camino, ve Alfredo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todos ellos también, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Fíjense que el tema clave de la predicación es la resurrección de nuestro Señor. En todo momento es cuando Pablo hace énfasis y dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación
y presentar ofrendas. Estaba en ello yo cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Venga, hermanos, ¿qué les llama la atención? Pues han quedado fríos, como la pastora. No hace la pelota para. El Pablo está diciendo las cosas como son. Claro. Ni más ni menos. Como han ocurrido. Muy bien, Araceli. Muy bien. Sí, señora. Muy bien, porque... Como han ocurrido, Muy así bien. lo está contando. Exactamente. Su defensa consiste en explicar sencillamente lo ocurrido. La verdad. Lo hace con fuerza, lo hace con energía. No, sí, él está seguro de sí. No, digo con fuerza de violencia, no. Lo hace seguro de sí mismo. Lo hace convencido de lo que está contando. Tal vez esté algo indignado. Lo muestra. O sea, ¿de qué me están acusando si no hay nadie que pueda probarlo? ¿Dónde están? Ni estos que han venido pueden decir porque es falso. ¿Vale? Pero no se queja de su situación. No habla de una forma amargada, es que yo no me lo merezco, es que no, nada. Simplemente muestra los hechos tal y como sucedieron. Muy bien, Araceli. Muy bien. ¿Algo más? De eso habla el 16. ¿Perdón? El 16. ¿Qué ves ahí, hermano? Y por esto procuro tener siempre una buena conciencia, sin ofensa a los dioses y a los hombres. Sí. Digo la verdad. Una pregunta, Pedro. Y yo creo que se responde con el mismo texto. ¿Por qué Pablo procuraba tener una conciencia tranquila? ¿Por qué? El mismo texto lo dice. ¿Por qué? Él creía en algo. La resurrección. En la resurrección de Cristo. Procuro tener una conciencia tranquila porque creo en la resurrección, no solo de unos, tanto de justos como de injustos. Es decir, creo que habrá un tribunal y procuro caminar por la vida con la conciencia tranquila, sabiendo que tendré que dar cuenta de mí. Bien, Pedro, muy bien visto. ¿Algo más? Podría decir que, vamos, y por lo menos aquí vemos ya como el cumplimiento de las palabras del Señor. Sí. Cuando se ha revelado al apóstol Pablo, Sí. que era ciego, y luego manda a Ananías que fuera Sí. para hablar con él, y a Ananías, claro, le chocaba un poco Sí. pues, el pasado de Pablo, digamos, Sí. cuando él no era creyente, para entendernos. Sí. Y el Señor le dice, ve porque instrumento me he escogido y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Sí. Aquí vemos cómo eso ya se va cumpliendo también debido a... Sí. Además, es interesante lo que dices, porque si se dan cuenta, en medio de esta situación, Alfredo, le hago una pregunta. En medio de esta situación, cuando estaba ahí en la fortaleza Antonia, con el populacho encendido, con el Sanedrín, ¿él tiene algún tipo de visión? ¿O él tiene algún tipo de revelación? Sí. El Señor le dijo, ánimo, porque de la misma forma que has testificado de mí aquí, tendrás que hacerlo
Ahora, ¿el Señor le dijo que no iba a sufrir? ¿El Señor le prometió que serían justos con él? ¿El Señor le prometió que saldría bien parado? Porque ahora vamos a ver la reacción. Félix no ve nada malo. De la misma forma que tampoco lo vio el comandante Claudio Lisias. No veo nada malo, te mando al gobernador de Judea. El gobernador de Judea, que luego vamos a seguir explicando, lo peor de lo peor, pero tampoco es capaz de ver nada malo. Sin embargo, vamos a ver la reacción con respecto a Pablo. ¿Vale? Pero muy bien, papá. ¿Sí, Pedro? Pues el 19, ¿Qué ves en el 19? que se defiende de la verdad. Y dice, los que me acusan que vengan. Sí. Es lo que, Pedro, es lo que le respondía a Araceli, ¿no? Él, sí, con cierta indignación, seguro de sí mismo, pero con la conciencia tranquila de saber que de lo que le están acusando, nada es cierto. Hay una frase que a mi padre le gusta mucho decir. A mí, por lo menos, en Petit Comité me lo ha dicho muchas veces. Que hablen de ti lo que quieran. Tú solo tienes que preocuparte de que lo malo no sea verdad. Ahora, que hablen lo que quieran. Pablo está convencido de que habla mucho. Pero no es cierto. No es cierto. ¿A qué había ido? A Jerusalén. A llevar un donativo. Y no calderilla, tuvo que ser importante, porque había estado recorriendo todas esas iglesias, en beneficio de los pobres de Jerusalén. Estaba observando la ley, Carmen. ¿Me están acusando de hereje cuando yo estaba cumpliendo mis votos? Si se estaba purificando en el templo, no vimos que los del voto nazareo, que era por 30 días, por 30 días. Y te cortabas el pelo, y una ofrenda de carne, y una ofrenda de una torta, de muchas cosas. Pero aparte de eso, la última semana solían pasarla en las instalaciones del templo. Si yo estaba cumpliendo la ley. Muy bien, ¿algo más? Antes de pasar a lo último. ¿Bien? Venga, pues pasamos. Últimos versículos. Vamos bien de tiempo. Del 22 hasta el 27. Del 22 al 27. Dice, entonces Félix... Entonces Félix, oídas estas cosas... Alfredo, estando bien informado de este camino, él había oído hablar de los cristianos, había oído hablar de Jesús y de la resurrección. Dice que estaba bien informado del camino, ¿vale? El gobernador sabía. Les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, Claudio Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te volveré a llamar. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Estaba esperando algún sodornillo, estaba esperando una cesta de Navidad. Un jamoncillo. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Venga, hermanos, ¿qué es lo último? ¿Qué ven ahí? El 25. El 25, ¿qué ves en el 25? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. O sea que él creyó más ahí todavía. ¿Sí o no? Estamos, espera, que quiero mirar a ver si está aquí. Miren, hermano, Alfredo, no nos van a mirar los apuntes, ¿eh? ¿Por qué se aterró Félix? Oye, este Pablo era increíble, ¿eh? Tértulo con todo tipo de lisonjas. Y tenemos a Pablo, que está preso, detenido injustamente, y anda que viene a predicarle de cosas sencillitas. ¿De qué le predicó, Alfredo? De la fe, de la resurrección. Léalo ahí. Habla de 3 cosas. Es que vamos a ir explicando una. ¿Qué le leo el 25? ¿Sí? Yo le leí el 25. Dice, Sí. pero al disertar Pablo Sí. acerca de la justicia, Acerca de la justicia. del dominio propio y del juicio, o sea, son Hay 3 cosas. 3 cosas. Lo primero, de la justicia. De la justicia. Hermano, ¿alguno de nosotros es justo delante de Dios? No. Y tú menos, Félix. Y tú menos. Somos justos delante de Dios por la obra redentora de Jesús. De la misma forma que la necesito yo, oh gobernador Félix, la necesitas tú. Amén. Amén. Claro que te digan esto, siendo tú el que mandas. Tú necesitas del Señor. Amén. De la misma forma que nosotros, nuestro pueblo, el pueblo escogido por Dios, tratamos de ser justos cumpliendo meticulosamente la ley y nunca lo conseguíamos. Nunca alcanzábamos. Nos damos cuenta de que el cumplimiento de esa justicia está en Cristo Jesús. Lo segundo de lo que habla, de lo segundo que le predica. Lo segundo que le predica, dice, y se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad... No, el mismo versículo, si vamos uno por uno, el segundo. El 25. Ah, el 25 mismo. Y dominio por... Ahí está, el dominio propio. ¿Por qué le predica del dominio propio a Félix? ¿Por qué le predica de la templanza? Escúchame, le está hablando justamente de lo que necesita. La Biblia no lo dice, pero sí los libros de historia. Félix era un sinvergüenza. Era fiel a su nombre. Feliz, dichoso, alegre. Le daba rienda suelta a todos sus placeres. No se privaba de nada, ni él ni su mujer. Pero es más, ahí aparece el nombre de su mujer. Un nombre muy bonito, ¿eh? Drusila. Drusila fue su tercera mujer. No le duraba mucho, Rosa, su tercera mujer. De la primera no sabemos el nombre. La segunda fue una nieta de Marco Antonio y Cleopatra. ¿Vale? Y la tercera es esta Drusila. Claro, le habla de dominio propio y de templanza. Lo que le está predicando es acerca de la moralidad y de la ética cristiana a alguien que le ha quitado su mujer a otro hombre. Porque esta Drusila estaba casada con un rey. Y gracias a la ayuda de un mago llamado Átomo, se la quitó al rey Acir. Y lo tercero de lo que predica, Y por último, lo del juicio. el juicio. Sí, del juicio. El juicio. El juicio. ¿Cómo no se iba a aterrar Félix ante esta predicación? ¿Tú eres injusto a los ojos de Dios? ¿No tienes mucha ética ni mucha moral? ¿Eres un perverso? ¿Solo te mueves por placer?
Solo te mueves por dinero. Solo te mueves por tu propio interés. Vas quitando mujeres de aquí para acá. Pero tendrás que dar cuenta. De la misma forma que hoy yo doy cuenta delante de ti, oh gobernador, tú tendrás que dar cuenta delante del Señor, y yo también. Y este mensaje, esta predicación, fíjese, Rosa, haciendo amigos, Pablo, haciendo amigos. Dígame, Alfredo. Sí, yo creo que también en el 22 dice, ¿Qué ves ahí? dice que entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, Sí. le aplazó. Entonces, o sea, desde ahí ya el hombre ya, ¿me entiendes? Reaccionó y ya... Muy bien. Desde ahí estaba ya consciente de que lo que le predicaba Pablo, entonces ya... Mire, hermano, está muy bien visto, Alfredo. Está perfecto. A ver. ¿Por qué lo aplazas? Si tú no ves ningún indicio de culpabilidad, ¿por qué tenerlo retenido? Porque Pablo seguía prisionero, tenía cierta libertad, se podía mover de aquí para allá, pero estaba preso, ¿vale? Tenía coartada su libertad. Tenía libertad, pero no era completa. ¿Por qué posponerlo si era inocente? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Manifestaban las palabras de Pablo. ¿Eh? Manifestaban las palabras. No, porque quería escucharlo. Quería escucharle a él solo. Cuando él estaba solo, para que se lo aplicara a él las cosas. Bueno, yo no lo había visto así, pero puede ser interesante. Manifestaba algo, te lo quita del medio. Bueno, yo digo una cosa, Alberto, pregunto, pero que no lo sé, pregunto. Si quería escuchar acerca del camino más y mejor, ¿por qué no acepta la predicación? Porque el texto bíblico nos dice que lo escuchaba muchas veces, pero una de ellas se aterró, lo deja. Y luego se nos habla de que las veces que vuelve a encontrarse con él, su finalidad era convertirse. ¿A que sí? ¿Que era dinero? ¿Que era dinero? Lo retenía para congraciarse con los judíos. Para congraciarse con los judíos. ¿Por qué? Ahí el texto nos dice que 2 años después, un inocente, 2 años después todavía sigue arrestado. 2 años después. El gobernador Félix va a encontrar un sustituto. ¿Es porque cumplió su plazo? Le depusieron por malo. Porque hacía las cosas mal vez tras vez. ¿Saben lo que ocurrió según los libros de historia? Y es por esto que Félix quería congraciarse con los judíos. Había una eterna discusión en torno a Cesarea. En si esta ciudad era judía o griega. No se ponían de acuerdo. Esto es de los judíos. No, esto... Pues hubo una revuelta entre judíos y gentiles. Pregunto, ¿de parte de quién cree que se posicionó Félix? De los gentiles. Se posicionó a favor de los gentiles. Les brindó soldados para que acabaran con los judíos. Y una vez finalizada esa revuelta, permitió que los gentiles invadieran sus casas, las de los ricos, y las expoliaran. ¿Qué hicieron los judíos? Presentaron queja a Roma y le depusieron, le quitaron de su cargo. Estuvo 2 años en Samaria y llevaba ya 7 años en Judea como gobernador y le depusieron. ¿Saben por qué ese hombre no acabó muerto en ese momento? Gracias a su hermano Palas y a la amistad que tenía con el emperador Claudio. Si no, hubieran acabado con él. Y es por eso que él pretendía congraciarse con los judíos y es por eso que no le daba la libertad. ¿Qué necesidad de procrastinar? ¿Qué necesidad de Faraón de pasar una noche más con las ranas? Y a mí me hace mucho pensar esto, hermanos, en la entereza del apóstol Pablo. Porque ¿ustedes creen que él hizo algo mal?
Sí, bueno, él se equivocó, ¿no? Varias veces pudo equivocarse porque era un ser humano. Pero casi siempre estaba bajo la voluntad del Señor. Dedicó su vida a predicar el Evangelio. Dedicó su vida a preocuparse por el resto de hermanos. Dedicó su vida a predicar el Evangelio. ¿Qué mínimo que un milagrito, Señor? De la misma forma que libertas a Pedro de la cárcel o que resucitó Lázaro, ¿por qué yo no puedo ser libertado de esta injusticia? Ahí se quedó. 2 años preso injustamente. Y él seguía fiel, creyendo en el Señor, fiel a su mensaje. Y cuando tenía la oportunidad, no edulcoraba el mensaje. A cada uno le enseñaba y le predicaba lo que necesitaba. Incluso a este Félix, incluso siendo un malvado, que solo vivía por el gusto y por el placer, que era injusto a la hora de gobernar, incluso a este hombre le predica para que pueda ser salvado, para que pueda ser sanado de lo que le esclaviza. Apunta en la dirección que necesita. Tú no eres justo por mucho gobernador que seas. Tu moral, tu ética no es correcta. Y algún día tendremos que dar cuenta delante del Señor. Incluso hay 2 años detenido. Le está predicando para que este hombre y su mujer puedan convertirse al Señor. Incluso en ese momento. ¿Sí? No, vamos a hacer como una especie de broma. Sí. Le digo que una de las cualidades de Félix es que no le gustaba el dinero. No. Por eso dice el versículo 26 que por aquella razón Claro. lo retenía allí preso para ver si Pablo le daba dinero por su libertad. Sí. Sí. Por eso hacemos énfasis al principio del estudio en esa segunda adulación por parte de Tértulo. ¿Pero qué estás diciendo si no te lo puedes creer? No, gracias a ti vivimos en paz. Que no. Si lo único que hizo este hombre fue aplastar algunas sublevaciones, posicionarse en contra de los judíos. Y al final lo retiene por política. ¿Dónde quedó la justicia rosa? En ningún lado, lo hizo por política, por congraciarse con los judíos, sabiendo que había hecho mal. Cuestión que le cuesta el cargo. Y gracias que no le costó la vida. 7 años como gobernador de Judea, 2 años en Samaria. Ya lo veremos la semana pasada. Su sucesor no es como él. Ese era otro hombre. Solamente duró 2 años en el cargo, pero fue porque murió. Pero fue reconocido como justo. Ese hombre sí que era justo. Veremos cómo ese hombre no se mueve bajo la presión del pueblo judío y trata de hacer siempre lo correcto. Muy bien, hermanos. Hasta aquí el capítulo 24. ¿Alguno quiere añadir algo? ¿Quiere matizar algo? ¿Sumar, aportar? ¿Decimos algo o damos por concluido el estudio de hoy? Yo todavía creo ¿Sí? que sí que hubo parte de interés por parte de Félix en escuchar un poco acerca del camino, porque si no, te hace la cabecilla y también al principio, o sea, si hablan tanto, o sea, si no quisiera escuchar realmente o pensara que es una tontería de los judíos, no haría tanta... Sí. Pero yo creo que a lo mejor sería eso, que no le gusta tanto, se esperaba otra cosa, no le gustó mucho lo que escuchó y dijo, pues ya te dejo aquí. Sí. Que sí, hijo. El Vale, texto, yo creo que un sí, interés sí. muy El texto dice que él conocía acerca del camino. Igual que a otros tal vez les pilló de nuevas, él había escuchado del Señor. Seguramente había escuchado del Señor resucitado. Había escuchado de los discípulos, de la predicación del Evangelio. Él conocía. Es más, esta última mujer que tenía Drusila era judía. Era la hija de Herodes. Dilo. Agripa. De Herodes Agripa I. ¿Y quién fue Herodes Agripa I? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo murió Herodes Agripa I?
¿Alguien se acuerda cómo murió? De una forma muy bonita. Los gusanos, Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Recuerdas, Pedro José, a quién mandó matar Herodes Agripa I? ¿Quién ha dicho eso? No, ese fue el familiar, o sea, fue el otro, fue el tío abuelo de Drusila, ¿vale? El de Juan el Bautista. Este, Herodes Agripa I, mandó matar a... Muy bien. ¿Quién ha dicho eso ahora? Ahora, muy bien. Es decir, muy bien, muy bien. Y mandó matar, y también fue el que mandó arrestar a Pedro. Y todo lo hizo para congraciarse con los judíos, ¿eh? Para ponerse bien con los judíos, empezó a perseguir a la iglesia. Acabó muerto ahí con gusanos y todo eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, Araceli. Muy bien, Adrián. Muy bien. Alberto, sí, que me habías despistado. Él sabía y tuvo la oportunidad de escuchar al mejor predicador. Pero el mensaje le aterró. El mensaje le aterró. Bueno, eso, hijo, nos muestra que ante el mensaje del Señor hay dos respuestas posibles: aceptarlo o negarlo. Félix tuvo la oportunidad y nos habla de la gracia de Dios, nos habla de la misericordia de Dios, que incluso un personaje como eso tuvo la oportunidad de ponerse a bien, de arrepentirse de lo que había hecho mal, de ser sanado de lo que le esclavizaba. Como tú bien decías, qué gusto por el dinero, qué gusto por la vida licenciosa, por el placer, por la sensualidad. Por quitar al marido una mujer. Tuvo tiempo, pero luego ya vemos que la cosa se... Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Rebeca? ¿Mari? ¿Juani? Estaba esto de decirte Juanita. Es que no me puede decir. No, ¿verdad? Juani no. Vale. ¿Guadalupe? Bueno, pues nos despedimos con una oración, hermanos. Mari, por